Así es la vida. La alegría se transforma en tristeza cuando nos paramos por mucho rato frente a ella. Nikolai Gogol. Hola amigos del canal Cultura y Letras. El día de hoy vamos a hablar de libros, más específicamente de una de las obras maestras de la literatura rusa, publicada en 1842, a la que el mismo autor define como un poema épico en prosa. Estamos hablando del libro Almas Muertas de Nikolai Gogol. Sé que esto puede resultar ofensivo para muchas personas, pero para mi gusto, el autor es excesivo con descripciones de lugares, de personas, de circunstancias, y aunque esto puede tener alguna relevancia para conocer algunos aspectos socioculturales de la Rusia en aquella época, lo que sí me parece es que le resta ritmo muchas veces a algunos apartados, algunas escenas en el libro. Tal como ocurre en el primer capítulo, en el que sientes que no vas a poder engancharte. Por otro lado, estos retratos que hace el autor de los objetos, de los vestidos, de las pertenencias que se va encontrando el protagonista en los diferentes lugares, parecieran reforzar las características de los personajes como si fueran versiones cosificadas de ellos mismos. No obstante, es una obra interesante con episodios exquisitos que logran resarcir en buena parte esos momentos planos de la historia. Recuerda a obras como El Quijote o incluso a Los infiernos del mismo Dante. Al final del capítulo segundo acabas absolutamente intrigado por el hecho de que nuestro protagonista, el consejero colegiado Pavel Ivanovich Chichikov, viaja por los campos con el objetivo de comprar almas muertas. En Rusia, antes de la emancipación de los siervos que tuvo lugar en 1861, estas personas eran un bien más, eran un bien como otro cualquiera que podía comprarse, que podría venderse, que podía hipotecarse, y obviamente, como todo bien, los dueños de ellos tenían que pagar un impuesto al Estado por su tenencia. Cuando estos siervos morían, el papeleo resultaba tan absolutamente engorroso y complicado que los grandes terratenientes preferían entonces no reportar su deceso, sino seguir pagando el impuesto como si estos siervos estuvieran vivos. Chichikov, hombre estratégico y de buenos modales, aprovechaba esta situación para ofrecer una pequeña suma de dinero a cambio de que le escrituraran estos siervos a él. Los terratenientes se sorprendían de cómo Chichikov no solamente les ofrecía una suma de dinero a cambio de unos siervos que en principio no tenían ninguna utilidad, sino que además tenía que hacerse cargo del pago de los impuestos de estos siervos o de estas almas muertas. Cuando Chichikov se convierte en dueño de 400 siervos, estaba en pinganitos y la gente lo admiraba muchísimo porque ignoraba que estos siervos en realidad eran almas muertas. Pensaban que era un hombre adinerado, acaudalado, con muchísimo poder y que llevaría a todos estos siervos a sus grandes extensiones de tierra. Pero en la vida todo acaba por saberse, y como ocurre en muchas ocasiones, un supuesto amigo de Chichikov, a quien había intentado comprarle unas almas muertas, llega a la fiesta que celebraban en honor a nuestro protagonista y borracho termina pregonando a los cuatro vientos lo que Chichikov estaba haciendo. Aunque este beodo amigo se le conocía como un estafador y como un mentiroso de 7 suelas, el chisme era tan llamativo y tan escandaloso que la gente acaba por creerle. Empiezan a aumentar las habladurías a tal punto que Chichikov termina convertido en un falsificador de billetes e incluso en un secuestrador. Con este nivel de desprestigio, de marginación y ante la posibilidad de que lo culparan también de la muerte de un importante funcionario del gobierno, Chichikov decide huir. Quien quiere llegar a ser inteligente carece de tiempo para cometer travesuras. La segunda parte del libro, mucho más pequeña que la primera parte, exhibe un lenguaje notablemente poético. Chichikov, con más años pero con la misma aparente elegancia y buen trato, se le percibe más astuto pero también menos tolerante. Los inteligentes se convertirán en unos engreídos. Nuestro héroe, tal cual como lo llama Gogol en la narración, termina mostrándose tal cual como es, como una simple víctima de las circunstancias que, como cualquier otro mortal, simplemente aprovecha las oportunidades que se le presentan. Dice Chichikov: ¿qué hacer si el mundo está lleno de tentaciones? El hombre no es Dios. A lo que su amigo Murasov responde: todo es superior a nuestras fuerzas. Sin el auxilio de lo alto no es posible hacer nada. ¿Es Chichikov un corrupto y un estafador?
se le acusa injustamente de ello. No esperes una novela de gran ritmo ni plagada de escenas tensionantes que te van a mantener pegada a ella. No obstante, con elegancia y sutileza, Gogol logra escribir, sin un ápice de duda, una de las obras cumbres, una de las obras maestras de la literatura rusa, bien sea un poema épico escrito en prosa o una obra satírica, sutil y de contrastes morales. Piense no en las almas muertas, sino en su alma viva, le decía Murasov a Chichikov. ¿Cuál es el destino último de nuestro personaje? ¿Cuál era el mensaje que quería dejarnos Gogol en su obra? ¿Por qué el mismo Gogol decide no publicar la segunda parte de su historia, sino destruirla en el fuego? Al menos esta última pregunta la resolveremos dentro de 2 jueves. Encuentra frases de este y más libros en mis redes sociales, @ccultura-y-letras, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos dentro de 2 jueves en este canal. Felices letras y suscríbete en el botón rojo.